seguimos con la corteza, ¿va? Y ayer estábamos hablando del desarrollo, como filogenéticamente la corteza duplicó su número de capas. Y aquí entramos en una cuestión interesante, pues la anatomía microscópica de la corteza. Y aquí vale la pena mencionar un poquito, aunque no es estrictamente una cuestión anatómica, pero cómo se descubrió la histología de la corteza, porque es una de esas historias que merecen ser recordadas, porque es algo interesante, ¿vale? El problema, de hecho, era como decíamos ayer, que cuando se empezó la histología como ciencia, o sea, obviamente que entre el momento en que se inventó el microscopio, de una de las primeras cosas que el inventor del microscopio, Leeuwenhoek, una de las primeras cosas que hizo fue agarrar un palito, raspar un poquito de su mucosa oral y ponerlo ahí y empezar a examinar. Y fue el primero, tal vez, el primero que vio una célula, una epitelial así al microscopio. Él no sabía qué era, el concepto vendría después, pero sí fue el primero que las dibujó y las describió. Dicho sea de paso, ustedes saben a qué se dedicaba el inventor del microscopio, Leeuwenhoek, para que vean por qué no me va la historia aquí de la cuestión. ¿Saben cuál era el negocio de él? Era botánico, creo. No, era comerciante de telas. Para que veas una cosa que sí vale la pena recalcar acá, es que todos estos descubrimientos allá por el siglo XVII, señores, a 1600 y fracción, en Holanda, era un país que en ese tiempo tenía una economía muy buena. Y los holandeses, bueno, eran y son gente que les ha interesado siempre lo de la cultura y la ciencia, esa clase de cosas. Entonces este señor era comerciante. Básicamente en Holanda ellos manejaban gran parte del comercio de la seda. Compraban la seda en China, los barcos compraban la seda en China, daban la vuelta al África, etcétera, y en Holanda pues la distribuían y comercializaban al resto de Europa. Este señor se dedicaba a eso, era un negocio de importación de telas y etcétera, y un telar, fabricaban también tela. Y tenía dinero, tenía tiempo libre, y su pasatiempo era tener su taller ahí, hacer cosas. Empezó a experimentar con lupas y lentes, y así hizo el microscopio. No era el único. En otra época era bien común, y es algo que yo digo que la humanidad ha tendido a perder. Por ejemplo, vos sabés que Luis XVI, el de Francia, el que le volaron la gallina en la Revolución Francesa, ¿sabes a qué se dedicaba cuando no estaba haciendo trabajo de rey? ¿Paola? ¿A qué se podía dedicar un rey cuando no tenía nada que hacer? Y después veremos que eso tiene bastante que ver con la historia. No sé, doctor. Él era cerrajero. Su entretenimiento era hacer cerraduras y candados. No tiene nada que ver con la historia del que hiciera candados, sino que le interesaba la tecnología y la ciencia. Entonces, de hecho, algunos de sus candados todavía están en el Museo del Louvre en París. Me recuerdo bien, hay una exhibición de un par de candados y llavines y todo hechos a mano. Pues el tipo tenía, el rey tenía pues su taller por ahí en alguna parte del palacio, y cuando no estaba haciendo nada se dedicaba a cortar metal y a limar y a hacer curiosidades por tener algo que por hobby. Y eso tiene que ver, después veremos que Luis tenía bastante que ver con la ciencia y con la neurociencia, de hecho. Ya esa es otra parte de esta historia. Pero en todo caso, bueno, en caso de que el microscopio se había descubierto, ya la histología se había descubierto, habían inventado las tinciones, etcétera. Pero el problema es que la tinción normal que utilizas en el laboratorio, la que vos estás acostumbrada a ver en tu laboratorio de histología,
que es hematoxilina eosina, no es obviamente la única tinción, pero definitivamente no funciona para nada tiñendo neuronas. Entonces, tenías que buscar algo. Entonces, en los libros de histología, hasta finales del siglo XIX, la histología cerebral, mira, signo de interrogación. Y eso es importante porque vos describís la enfermedad, ¿okay? En general. Vos describís la enfermedad en función de sus hallazgos anatómicos y fisiológicos, ¿va? Anatómicos no solo macro, sino micro, ¿va? O sea, por eso es que en cuarto año vas a tener que lidiar con la clase de anatomía patológica, ¿va? Con patología y sus respectivos libritos, dos de ellos, la clase que tanto les infunde terror a los estudiantes de preclínica en cuarto año, que básicamente, pero para hablar de patología de anormal tenés que conocer lo normal. Entonces la histología pues empezaba a ser una de las fundaciones científicas de la teoría médica, pero no había nada escrito de histología sobre el tejido nervioso porque se habían intentado miles de diferentes maneras de teñirlo y ninguna servía. Bueno, aquí es donde empieza nuestra historia. Los investigadores grandes, o sea, en las universidades, etcétera, no estaban haciendo ningún avance. Pero por otro lado, era también la época en el siglo XIX, estamos hablando de 1860 para acá, que empezaron a surgir los investigadores y entre ellos investigadores de tipo doméstico, vaya. Algo así entre un inventor, un cruce entre inventor y científico loco que trabajaba desde su casa, o sea que no estaba asociado necesariamente a una universidad, a una institución. Ahí, pues resulta que en Italia, por 1890, 1880, 1890, había un médico joven que se llamaba Camillo Golgi. ¿Ya oíste hablar de células de Golgi? Bueno, ese Golgi. Golgi era médico general, ¿ok? No era anatomista, ni patólogo, ni profesor, ni nada. Sino que él, bueno, graduado de médico, consiguió trabajo con el Estado. Y él vivía en un pueblo de Italia, se me escapa cuál, y era médico de un asilo de ancianos, ¿ok? En ese tiempo, pues, empezaba todo este concepto de la seguridad social y lo del cuidado de los ancianos y todo, ya no tenía, la gente que no tenía medios o no tenía familiares que los cuidaban, pues el Estado se hacía cargo y todo lo que ya sabes. Ahora, estos asilos eran estatales y, bueno, él lo contrataron, supongo yo que era un puesto de esos de una plaza del gobierno y todo lo que esto conlleva. Y el trabajo no era malo, pues no pagaba mal y no había mucho que hacer porque los viejitos estaban ahí por viejitos, no por enfermos. Claro, la función de este señor es que, bueno, como tenían sus achaques, debe mirarles de vez en cuando sus achaques, todas las dolamas de viejito y reumatismo y no sé qué, y tratarlos cuando se enfermaran, evidentemente, pero no era una cuestión así no era como trabajar en un hospital que tenés macaneo todo el día. Un trabajo bien relajado y tenía bastante tiempo libre. Ahora, una de las obligaciones que tenía en su trabajo era que cuando se moría uno de estos viejitos, había que hacerle la autopsia. Como al fin y al cabo estaban a cuidado del Estado y había que primero proveer una causa de muerte, un certificado médico legal y bueno, también para evitar rumores o discusiones de cuál había sido la causa de muerte y descartar que había habido cualquier cuestión fuera de orden, pues uno de los requerimientos era que todo viejito que se moría en el asilo, pues le hacías su respectiva autopsia, lo cual no era problema. Eso le proveía a Golgi
con bastante material de piezas anatómicas. En este caso, lo que nos interesa es que tenía a su disposición cerebros tomados de esos pacientes. Bueno, pues Golgi, que era curioso científicamente, por así decirlo, empezó a investigar y empezó a darse cuenta que nadie había escrito nada, que no se había desarrollado nada útil en términos de la histología cerebral. Y él empezó a hacer experimentos. Supongo que era soltero, porque puso el laboratorio de él en la cocina de su casa. Y bueno, pasaba sus ratos libres ahí preparando tinciones y examinando cosas al microscopio, aunque te imaginas. Y en cierto momento a Golgi alguien le sugirió, o él agarró la idea de que por qué no probaba con nitrato de plata. Nitrato de plata, vos sabes que es lo que se usa en la tinta de las elecciones, ¿va? Que mancha los tejidos, se une a los tejidos y no sale. Y dice, bueno, vamos a probar. Al fin y al cabo, el nitrato de plata era bien conocido porque es parte del proceso fotográfico, o sea, el proceso de tomar fotos en película, ¿va? Esos sales de plata. Bueno, y él empezó a probar diferentes técnicas utilizando nitrato de plata y descubrió una técnica que teñía las neuronas de negro, ¿ok? ¿Has visto? ¿De alguna vez no tenés edad para haber votado nunca, ¿va? Pero sí has visto la mancha negra que te deja la tinta indeleble en las elecciones. ¿Okay? Entonces, te teñía las neuronas así de negro, veías la sombra de las neuronas, pero las veías con mucho detalle, suficiente como para hacer un estudio histológico. Y las técnicas para nitrato de plata, como te digo, como era técnica fotográfica, más o menos estaba bien definido cómo trabajar con la sustancia. Entonces él empezó a teñir cerebro, a teñir muestras de cerebro, a dibujar lo que veía y te pintaron el dedo por jugar, vamos, no tendrías por qué haber teñido el dedo si no habías votado. Bueno, me da pura gana de manchar gente. Ok. Sabes que esa mancha toma semanas en quitarse, si te diste cuenta. Se fija muy bien a los tejidos. Entonces, Golgi escribió un artículo, un trabajo científico, sobre lo que él llamó la reacción negra. Así le llamó él a su método del nitrato de plata para teñir neuronas. Y lo publicó. El problema es que Golgi lo publicó obviamente en italiano, ¿eh? Y ahí es donde venía el problema. Porque las revistas en la época, la literatura científica, estamos hablando de 1895, 1896, las revistas científicas prestigiosas no estaban escritas en italiano, estaban escritas en raya. ¿En qué escribían la literatura científica hace 120 años? Latín. No. Latín solo lo hablan los curas. La nomenclatura científica es en latín porque es precisamente porque no favorece a ningún idioma existente. Pero incluso en 1890 solo los curas hablaban latín. Y la iglesia y la ciencia son dos cosas que normalmente, dice Roberto Francés, correcto. La literatura no estaba en inglés, sino que el país, precisamente de tiempo de Luis, el país donde estaban los mayores avances, el que era el líder mundial en cuestiones de investigación científica, era Francia. Y la gente, de hecho, ¿qué pasó, Carlos? Y la gente, incluso la gente educada, así como ahora vos consideras que alguien pues con algún nivel de educación o cultura, pues aunque sea medio mastica el inglés, en aquel tiempo se consideraba, vaya, que así a nuestro nivel universitario que todos hablaríamos francés. Está bien, era un idioma igual que otro. Pues
El problema es que como las revistas, la mayoría por lo menos de las revistas eran en francés, nadie había leído a Golgi, nadie había leído el trabajo de él. Y como además no era un profesor, un investigador famoso ni nada por el estilo, entonces pues el trabajo de él pasó más o menos con ese bajo las narices de todos y no tuvo mucha difusión. Ok. Sin embargo, ya estaba y alguna gente sí obviamente alguna gente sí lo leyó y empezó a trabajar, pero por otro lado y al mismo tiempo nos íbamos al país, a lo que los franceses correctamente dicen que es el país que está, un país africano, un país más norteño de África, España, ¿ok? En aquel tiempo era un país tecnológicamente súper atrasado, ¿ok? Ahora solo es culturalmente atrasado, pero esa es otra historia, ¿ah? Y en España, por ahí por Barcelona, vivía otro médico, ¿no? Señor que se llamaba Santiago Ramón y Cajal. ¿Has oído hablar de él? ¿No? Las células de Cajal y otra serie de cosas. Ramón y Cajal era hijo de médico, okay, de acuerdo. Pero era uno de esos micos que desde temprano le gustaba la ciencia. Se metía en unos grandes macaneos por él. Era el clásico mico que todo lo trasteaba y que andaba inventando. Bueno, prueba de ello. A los 13 años, algún insensato le regaló un libro de química y en él estaba la fórmula para hacer pólvora negra con salitre y carbón en polvo y azufre. Bueno, le das una de esas cosas, por ejemplo a Paola a los 13 años, ¿qué hubieras hecho con un libro de esos? No sé, la verdad. No creo que lo hubiera leído. Yo sí lo hubiera leído, me lo hubiera aprendido y hubiera hecho lo mismo que Ramón y Cajal. A la edad de él, yo no estaba haciendo pólvora negra, estaba haciendo nitroglicerina en la casa, ¿ok? No sé cómo diablo yo tengo mis 2 ojos y mis 10 dedos completos y cómo no volé nunca a la casa, porque me ponía a experimentar a hacer cosas como nitroglicerina o nitroalmidón y esa clase, o sea, toda la serie, todo el juego de nitral, en una época más feliz en los años 80, donde vos podías comprar, donde le vendían a un niño de 13 años ácidos y compuestos químicos peligrosos sin receta y sin preguntas, ahí en el centro, ahí en la Droguería Nacional, ¿eh? La Droguería Nacional que está a media cuadra de Tigo, ahí vendían, obviamente, no solo la farmacia, sino también vendían hidróxido de potasio, ácido sulfúrico concentrado, blanco o rojo fumante, ácido nítrico, perdón, blanco o rojo fumante, ácido sulfúrico, la cristalería, termómetros, todos los fierros para un laboratorio. Y yo tenía un medio laboratorio ahí en el garaje de la casa. Yo le decía a mi mamá que estaba investigando con otras cosas. Obviamente no le iba a decir que estaba haciendo bombas en el garaje, ¿eh? Pero por supuesto, aunque lo hubiera dicho mi mamá, creo que no se hubiera mosqueado. Vamos a ver cómo es ahí. Y mi papá, pues, déjelo, que total, prefiero que esté ahí y no viendo televisión, porque la otra alternativa, él ya sabía que si a mí me regalaban una pelota, esa pelota se iba a podrir ahí, porque los deportes de equipo yo les rehuyo como a la peste bubónica. Bueno, pues Cajal empezó a hacer pólvora. Bueno, ahora tenía pólvora. ¿Qué hago con ella? Se fue a buscar un tronco viejo, hueco, ¿va? Entonces lo forró de alambre y tiras de cuero y cabuya y todo para reforzarlo. Metió su pólvora, ya sabes, pólvora, taco, y lo cargó con lo que encontró por ahí, vaya, tornillos, clavos, piedras, pedazos de botella rota, cualquier pendejada que haya por ahí a su cañón. Ahora vamos a ver qué hacemos con él.
Bueno, se fue a la plaza del pueblo, muy bien. Y dice, vamos a apuntarlo, busquemos un objeto grande al cual apuntar. Ah, ya hay uno. Ya sabes, preparen, apunten. ¡Fuego en el hoyo! ¡Buah! Y le arrancó el portón a la casa del alcalde. Resultado, lo echaron del pueblo, lo mandaron a estudiar afuera. Pues estudió medicina. Fue médico militar en la guerra de independencia de Cuba y Puerto Rico. Él anduvo en la guerra, agarró malaria, lo regresaron a España, y se asentó por ahí por Barcelona. Él era médico general también, pero también tenía su trabajo, daba clases en la Facultad de Medicina en Barcelona. Pero nuevamente, Ramón y Cajal otra vez empezó con el asunto. Bueno, y como profesor de morfología dice, bueno, y no hay nada escrito sobre la anatomía microscópica del sistema nervioso central. Bueno, se puso a investigar. Te aviso, a todo esto, Golgi estaba trabajando en su reacción, pero uno no sabía del otro. Eran dos investigaciones totalmente independientes. Bueno, viene Cajal y otra vez puso un laboratorio en la cocina de la casa. No sé si era casado o si mandaba en su casa y le valía lo que dijera la esposa. Él puso un laboratorio, pero él empezó a utilizar otra técnica. La técnica de Cajal involucraba sales de oro, ¿okay? En pequeña cantidad de compuestos orgánicos con un metal pesado, porque siempre todas estas técnicas involucran metales pesados como oro, plata, osmio, etcétera, porque se unen a las membranas. Y empezó a probar con unas sales de oro y estas sales de oro se dio cuenta que funcionaban. Y el método de Cajal te tiñe las membranas neuronales de un color sepia. ¿Sabes qué es sepia? ¿Va? ¿Sabes qué color es el sepia? Es como café amarillento por ahí. Es el color de las fotos antiguas. ¿Has visto las fotos antiguas que no son grises, sino que son como café? Un café sucio, vaya, entre café y amarillento, efectivamente, un color pardo. Bueno, así se tiñen las neuronas, y con incluso tal vez más detalle que el método de Golgi, era como más preciso. Pues Cajal empezó a ver esto y empezó a dibujar lo que veía. Y los dibujos de Cajal, el tipo era un ilustrador tan bueno que empezó te voy a poner una imagen del trabajo de él, de los dibujos de él. Ok. Ahorita te voy a poner un dibujo de Ramón y Cajal, ya vas a ver. ¿Dónde está? Acá, share. Acá. Esto que vas a ver son las neuronas de Purkinje en el cerebelo, dibujadas por él. Mira qué calidad de dibujo. Hecho a mano, eso es a mano. Copiado del microscopio, dibujado a pluma, vaya. Pluma y tinta. El man en otro nivel. Sus dibujos todavía se usan en algunos textos, pues son magníficos. Ok. Entonces, empezó a hacer esa clase de ilustraciones, empezó a descubrir él solito la histología del sistema nervioso central, pues empezó a hacer y desarrolló la teoría de las neuronas. Y de hecho postulaba que las neuronas no se tocaban y el concepto del espacio sináptico viene de él, etc. Bueno, ahora, él se dio cuenta, como buen profesor, de que si no obtenía difusión de su trabajo, pues eso se iba a perder. Entonces decidió publicarlo. El problema es que nuevamente un médico escribiendo un trabajo en español
en un lugar perdido. Y acordate que, como te dije, a España no la tomaba mucho en serio en términos del campo de investigación científica. No era un centro de investigación ni nada por el estilo. Entonces, ¿qué onda? Empezó a mandar artículos a las revistas y las revistas pues no lo aceptaban para la publicación, estaba en español, no era nadie conocido, ya sabes, todo lo que dijimos. Entonces dice, bueno, si mi trabajo no consigue publicarse en una revista, pues tendré que hacer mi propia revista. E hizo exactamente eso. Fundó una revista, la Revista Española de Histología Normal y Patológica, editada, por supuesto, por Santiago Ramón y Cajal, escrita, los artículos, por Santiago Ramón y Cajal, ilustrada por Santiago Ramón y Cajal, y lo más interesante, impresa y encuadernada por Santiago Ramón y Cajal. Vino este man y puso una imprenta, una prensa de imprenta en la sala de su casa, ¿ok? Yo no estoy hablando de una impresorita que hasta bonitas son, ¿va? Estoy hablando de una de esas imprentas enormes movidas, supongo que manualmente, una cosa que pesa como 10 toneladas, las prensas de imprenta. Si alguna vez has visto una de las tradicionales, son siempre de una marca Heidelberg, alemana, supongo, enormes. Y ya te imaginas una imprenta en la sala, aquel relajo de papeles, manchas de tinta por todos lados, el ruido, el olor característico de las imprentas, que a mí me encanta, el olor a tinta, la tinta de imprenta fresca, y él encuadernando y cosiendo. Bueno, una revista hecha y editada por una sola persona, en español, por supuesto. Ahora dice, bueno, ya tengo la revista, ahora tengo que hacer que la gente la lea. Por esos días, era 1896, había un congreso mundial de anatomía en Berlín. Viene Cajal y reúne pistos para el boleto más barato de tren a Berlín. Agarra su revista, se emplaja bajo el brazo y vámonos para Berlín. Solo que había un pequeño problema. Cajal no hablaba alemán. Bueno, entonces se va a la convención estaban todos los famosos de la anatomía. Y bueno, él pone su stand y estaba su revista y bueno, realmente nadie lo entendía, no lo entendían a él, pero él estaba ahí. Hasta que en un momento pasó uno de los fundadores de la embriología moderna, un suizo que llamaba Karl Kolliker. Yo no sé si le han mencionado a Kolliker en clase de embriología. ¿Han oído hablar de Kolliker? No. ¿Quién da esa clase, Dios? Porque la historia de la embriología es una cosa a veces interesante de saber, pues, porque los libros no es que hoy nací yo, me desperté sabiendo embriología y me puse a escribir un libro en 2021 o en 1999, eso es un proceso. Pues Kolliker era uno de los grandes ahí en ese. Él pasó por ahí, vio la revista, empezó a hojearla y quedó tan impresionado con las ilustraciones y la calidad del trabajo que agarró la revista, bueno, se llevó la revista. Y otra cosa, Kolliker no hablaba español y dice, bueno, esto me suena tan interesante que voy a aprender español, me voy a poner a traducir a esta revista solo para ver qué dice. E hizo exactamente eso, se puso a leer, a traducir a esa revista y le llamó tanto la atención que fue a buscar a Cajal y lo empezó a patrocinar, pues, porque se dio cuenta que lo que estaba ahí dibujado era el mayor avance en la historia de la neurohistología que había habido. Más bien había fundado toda una rama ahí de la histología, el solito. Y lo promocionó y bueno, ahí fue que Cajal lo empezaron a traducir y se hizo famoso. Y en algún momento de esto alguien se acordó, si había un italiano que estaba publicando lo mismo, más o menos al mismo tiempo. Y empezaron a leer a Golgi y dijeron, bueno, son cosas diferentes, no es que uno no copió al otro, sino que son dos líneas independientes, cosa rara en la ciencia, pues,
descubrir 2 veces la misma cosa sin saber el uno del otro, ¿va? Por lo menos ahora sería impensable. Y entonces los dos empezaron a ser leídos y de ahí sale la histología del sistema nervioso central. Y sabes que además hubo un corolario interesante. Golgi leyó a Cajal y Cajal leyó a Golgi en traducción. ¿Y qué crees que pasó? Se hicieron enemigos. Porque como Golgi decía que las células neuronales se unían físicamente con ellas y formaban un sinsitio, mientras que Cajal decía que había un espacio sináptico, y eran dos conceptos diferentes de teoría de la organización del sistema nervioso central, se hicieron enemigos y se tiraban duro, tanto así que a ellos les dieron el premio Nobel de Medicina en 1906 en conjunto por sus trabajos sobre la neurohistología. Y hasta entonces fue que se dieron la mano, pero así, porque todo el mundo los estaba viendo y dice, sí, básicamente con aquella cara, o se dan la mano o no les damos el premio, ¿va? Porque no se soportaban, dicho sea de paso, para que vea que no todo era amistad y cosas bonitas ahí. Ok, ahora, ¿qué salió del trabajo de Cajal? Los trabajos de Cajal y de Golgi tiñen cuerpos neuronales, principalmente, pero no son muy buenos para teñir fibras, o sea, porque la mielina, cuya composición de membrana es diferente, no se tiñe tan bien con el método de ninguno de los dos. Años después, más o menos por 1920, vino un alemán, un alemán que se llamaba Weigert, y descubrió una técnica para teñir la mielina. La técnica de Weigert depende también de metales pesados, depende, si me recuerdo bien, de osmio, y tiñe las fibras nada más, no hace nada a los cuerpos neuronales, pero te permite teñir la fibra, o sea que vos ya podías ver cómo internamente en la corteza una fibra iba de un lado a otro, ¿okay? Como una fibra iba de una capa a otra de la corteza, o dentro de una capa, como las neuronas estaban conectadas entre sí. Y para ahí es donde vamos a dirigir nuestra idea. Recuerden de las dos maneras de ver la neurona. Vámonos para acá y pongámonos a dibujar un poco. Ahora vamos a dividir la corteza y decíamos que la corteza tiene 6 capas. ¿Okay? Hacia arriba, recuerden la superficie. La superficie cortical está para arriba. Y entonces vamos a dividir la corteza en 6 capas. Vamos a numerarlas. 2, 3, 4, 5, 6. Y aquí vamos a ponerle nombre a las capas. ¿Okay? Aquí está la superficie cortical. Entonces dividimos las capas. 1, la capa molecular. 2, una capa granulosa externa. 3, una capa de células piramidales, vamos a llamarla piramidal externa. Capa 4, otra capa granulosa, mira, interna. De ahí 5, otra capa piramidal interna. Y en la capa 6, lo que vamos a llamar la capa polimorfa. Ahora, cuando hablamos de la arquitectura neuronal de estas capas, tenemos que conocer cuáles son las neuronas. Y en la corteza, en términos generales, tenemos
Para cualquier sector X de corteza que yo me vaya a encontrar, tengo unos 30 tipos diferentes de neuronas surtidas. Obviamente que no todas las áreas de la corteza tienen exactamente la misma mezcla de neuronas, ¿ok? Pero puedo ver que toda la corteza tiene algún circuito básico, una organización básica, genérica, que involucra a varios tipos de neuronas. Y las neuronas las voy a clasificar en dos tipos. El primer tipo es lo que llamamos neuronas principales. Las neuronas principales son las que generan salida. Y aquí tengo dos variedades. La primera ya la hemos discutido. Es una célula piramidal. ¿Okay? Y tengo una, mira. Una célula con un cuerpo, obviamente de forma piramidal, un axón largo que sale de la base, ¿ok? Llamamos la base de la neurona el punto donde está el montículo. Y dos categorías de dendritas. Estas dendritas que van acá se llaman dendritas apicales. Y esas se dirigen en general hacia la superficie de la corteza. Y estas otras se llaman dendritas basales y tienden a recibir neuronas que vienen de, más comúnmente de las capas 2 y 4, ¿ok? Entonces tenemos el 99% o más son lo que vamos a llamar piramidales pequeñas. Y estas las vamos a encontrar siempre en la capa 3 y en la capa 5, ¿ok? Las dos capas de células piramidales, donde son el único tipo de célula que vamos a encontrar. O sea, las capas 3 y 5 exclusivamente contienen células piramidales. Ahora, entre estas piramidales, que varían de tamaño, también voy a encontrar unas piramidales gigantes, ¿ok? Las piramidales gigantes, nuevamente, tienen la misma estructura, solo que son masivamente más grandes. Y estas piramidales gigantes, que es menor o igual al 1%, es lo que vamos a llamar, también se llaman células de Betz. Las células de Betz solamente en la capa 5, en donde representan lo que vamos a considerar como el eje de una columna. Okay, ya después vamos a entrar al concepto de columna. Ahorita solo quiero que tengan la idea de que las neuronas piramidales pequeñas están organizadas como satélites, básicamente alrededor de una célula de Betz. Y estas células de Betz, en particular las gigantes, solo en la capa 5 y solo en la corteza motora, donde son notablemente visibles, ¿ok? Las gigantes, estas en particular, en la corteza motora, pueden llegar a ir hasta 150 micras de diámetro del cuerpo. Ahora, 150 micras es 0.15 milímetros, ¿ok? 0.15 milímetros está en el límite de lo que es visible obviamente con agudeza visual normal y con un ojo, con tu ojo sin ayuda. Okay. La partícula más pequeña, más finita de polvo que pudieras imaginarte, pensá en un polvo muy fino, como el polvo para huellas digitales, vaya, o algo así. Esas partículas miden 100 micras, una partícula individual, y yo apenas la puedo ver. 150 quiere decir que es un manchoncito. Y como decíamos en el primer parcial, yo puedo incluso ver en una muestra de corteza motora con una lupa fuerte, ya puedo ver los puntitos ahí representando las neuronas individuales del centro de la columna. Pero aunque no tenga células gigantes tan grandes en las demás áreas de la corteza, en la capa 5 siempre voy a tener células piramidales grandes, que son, como decíamos, el núcleo alrededor del cual se organiza ese pedazo de la corteza. Vámonos de vuelta con el dibujito que estamos haciendo.
Entonces, estas son uno de los dos tipos. Y las axones de las células piramidales constituyen las fibras de proyección de la corteza. O sea, son la salida de esta corteza a cualquier otra, a los ganglios basales, al tálamo, a donde quieras, a la médula. El otro tipo de neurona principal que tenés es una célula que es verticalmente alargada con una dendrita que se ramifica así. Puede tener varias, pero la dendrita principal se ramifica en forma vertical y esta porción de la dendrita, que se va hacia apical, también se dirige hacia la capa molecular. Mientras que del otro lado de la dendrita tiene un axón, otro axón grueso, ¿ok? Que se dirige para afuera de la corteza. Este tipo de célula se llama una célula fusiforme. Y la vas a encontrar en la capa 6. La capa polimorfa está llena de ellas, donde son probablemente la neurona más común. Los axones que tenés, los axones de estas células fusiformes, me forman las fibras de asociación y comisural. O sea, estas células fusiformes son las responsables de establecer conexión entre un área de corteza y otra. Tanto las células piramidales como las células fusiformes, obviamente, si representan salida, tienen que ser excitadoras y van a producir glutamato. ¿Ok? Eso es un hecho ya fijo. Mientras tanto, esas neuronas, como ves, están generando salidas, pero obviamente que no vas a tener un circuito que solamente recibe una señal y genera una salida. Tenés la mayoría de las neuronas, de hecho, lo que están haciendo es regulando la manera en que se genera esa salida, y las neuronas reguladoras es lo que vamos a llamar como interneuronas. Y de estas interneuronas, con una excepción, las inhibidoras tienden a ser inhibidoras y producir GABA. Ok, ahora, ¿qué tenemos acá? La primera neurona que vamos a encontrarnos, o la más numerosa, es lo que llamamos la célula granulosa. La célula granulosa es pequeña en comparación a las otras, ¿no? Con bastantes proyecciones. Cada una de las proyecciones en una célula granulosa va a tener una serie de dendritas, ¿ok? Dendritas muy ramificadas, con muchas espinas dendríticas. Dendritas con muchas espinas dendríticas. Y un axón que puede dirigirse a muchos sitios. Este axón puede terminar en otra célula granulosa, ¿ok? Pero también su otro punto de terminación común es en una dendrita basal de una célula piramidal. Ahora, esta es la excepción a la regla del GABA. Las células granulosas sí son excitadoras, utilizan glutamato. Ahora, ¿dónde voy a encontrar las células granulosas? Obviamente, en las capas 2 y 4, donde también son exclusivas. O sea, en la capa 2, en la capa 4, no voy a encontrar neuronas que no sean granulosas. ¿Okay? Quiere decir que el resto de las interneuronas van a estar en las capas 1 y 6 en general. ¿Qué tenemos acá? Interneuronas, en particular las variedades inhibidoras. La primera que tenemos es lo que llamamos la célula horizontal de Cajal. Mira ahora. Unas dendritas largas, a veces unas por acá, parecida en este sentido a la célula de canasto del cerebelo, pero con un axón más largo que se dirige hacia
para inhibir una célula piramidal. Inhibe a una célula piramidal. Una célula piramidal individual, o sea que nuevamente estamos bajo el concepto de que este me permite un ajuste fino de la actividad de las células piramidales. Es el axón. ¿Ok? Mira, y esta célula horizontal de Cajal solo la tengo en la capa 1, en la capa molecular. O sea que en concepto es muy parecido a la célula de canasto del cerebelo. La otra célula que voy a encontrar acá, regulando la actividad, es efectivamente lo que llamamos una célula de canasto. ¿Ok? Una célula de canasto, pero no hay que confundirla porque desgraciadamente acá existe que hay dos tipos de células de canasto. Una en el cerebelo, donde vimos que hacía el trabajo de la célula horizontal, pero en la corteza cerebral, la célula de canasto está en la capa 6, ¿ok? En la capa 6, y esa célula de canasto, la célula de canasto se ve diferente. Déjame ver si la puedo dibujar bien. Cuerpo más o menos grande, muchas dendritas muy ramificadas también. Y un axón que mira lo que hace, un axón largo que se distribuye horizontalmente, o sea, a lo ancho de una columna cortical. ¿Ok? Este axón se va a distribuir a lo ancho de una columna para inhibir a toda la columna. Imagínate que esto, y aquí estarían los bordes de la pantalla, sería una agrupación de neuronas estar regando una señal inhibidora a lo largo de ellas. La tercera, el tercer tipo de interneurona inhibidora que me interesa es lo que vamos a llamar una célula de Martinotti. Nuevamente esta capa 6. Capa 6. ¿Ok? Pero una célula de Martinotti. ¿Ya has visto la morfología nuevamente? ¿Has visto la morfología nuevamente de esta? Y un axón que sube hasta la capa 1. De la capa 6, fíjate, hasta la capa 1, y se distribuye a lo ancho de una columna. O sea, muy parecido a la célula estrellada del cerebelo, mira. Un axón inhibidor GABAérgico que nuevamente te regula la actividad de de toda una columna. En particular, vamos a aclarar, porque va a decir, bueno, si la célula en canasto y la célula de Martinotti se parecen, lo que pasa es que este axón inhibidor en la célula de canasto inhibe a las células piramidales de las columnas vecinas. Okay. Mientras que este inhibe las dendritas apicales de toda la columna, de todas las células que hagan contacto con ella. Nuevamente el concepto de un axón considerado como una antena repetidora a lo ancho de una columna. Ahora, estoy mencionando la palabra columna y hasta ahorita no te he explicado qué es. Resulta que como se organiza la corteza,
Vamos a tomar y hacer un prisma hexagonal acá. Esa es la idea, etcétera. Perdón. Un prisma hexagonal. ¿Okay? Esto es una columna. Ok. Para explicarte qué es lo que está pasando ahí, ¿te acordás cómo dijimos que se formaba la corteza? Que empezaba con un grupo de precursoras que había estado en el centro del telencéfalo y que habían migrado. Ok. Ahora tomemos que cada una de esas precursoras tiene descendencia, o sea, se empieza a duplicar, a multiplicar, y las células que se derivan de ella, o sea, las descendientes, empiezan a migrar hacia la superficie, siguiendo una programación preestablecida. Las diferentes descendientes, conforme van migrando, se van diferenciando. Y cada célula que se diferencia va tomando su lugar, estratificándose a lo largo de la corteza. O sea que de esta célula progenitora, ok, esta población empezó a migrar junta, pero un grupo de ellas se iba a convertir en células fusiformes y se quedaron en la capa 6, evolucionaron, se diferenciaron y se convirtieron en fusiformes. Otras más arriba se convierten en células piramidales y empiezan a crecer los axones, y otras así. Y así por el estilo, para formar todos los tipos de células que hay. Como todas esas células derivan de un mismo progenitor, podríamos decir que tienen una relación de parentesco. ¿Okay? En el peor de los casos, son primas hermanas entre sí. Y como se van estratificando verticalmente, este grupo de células formó una estructura parecida a un cilindro o un hexágono, una celda hexagonal, que llega hasta la superficie de la corteza y, por supuesto, entre la superficie de la corteza y el borde inferior de la capa 6. Quiere decir que una columna es una agrupación de neuronas que tienen todas relación morfogenética entre sí, o embriológica o ontogénica, como lo que entre sí, porque todas derivan del mismo precursor. 2, están organizadas y estratificadas verticalmente. 3, me forman un prisma hexagonal, pues más o menos, donde este prisma, voy a ponerlo acá, este prisma tiene un diámetro aproximado de unas 150 micras. ¿Ok? Y la profundidad acá dependerá del grosor de la corteza. Va a llegar a tener hasta 2.5 centímetros en el caso de la corteza motora. Ahora, este es un prisma. Ahora yo pongo aquí otro, mira. Otro prisma del mismo calibre. Aquí pongo otro. O sea que dentro de un sector de la corteza, mira, yo estoy poniendo una cantidad X de estas columnas, ¿sí? Una cantidad X de estas columnas, y estas columnas tienen una ventaja. A cada columna yo le puedo asignar una función. ¿Ok? Ponele que en el caso de la corteza, que esta es corteza sensitiva y esta columna va a manejar dolor, se va a conectar. Esta columna va a manejar temperatura. Esta columna va a manejar vibración, etcétera. ¿Ok? O es corteza visual y esta maneja color. Esta maneja movimiento. Esta maneja contraste o brillo. Así por el estilo. Esta maneja formas. Cada columna de la corteza es programable. Es más, no solamente es programable, es reprogramable. ¿Ok? O sea que si una columna se daña, otra columna puede tomar su función. Porque la programación de la columna no está fijada en piedra, es producto del aprendizaje. Ahora, yo puedo asignar una función a cada columna. También, debe decir, bueno, en la corteza motora, ¿para qué quiero columnas? Fácil. Ok,
¿Qué tal si yo tengo una columna para manejar, qué sé yo, el extensor del dedo y otra columna para manejar el flexor? Ahí es donde entra la célula de canasto, de hecho, porque yo puedo hacer, con esa célula de canasto, hacer inhibición lateral de la columna vecina, ¿ok? Porque tenés el caso, por ejemplo, suponete que los micos estos estuvieran aquí, yo estuviera queriendo dar clase y tuvieran una discusión y estuvieran dando relajo. Entonces yo voy y callarlos es fácil, ¿va? Desde aquí, cállense. Asunto. Pero ¿qué tal si son los vecinos los que en este momento se les ocurría poner, qué sé yo, música a todo volumen o empezar a taladrar, a hacer algo y no me dejaran dar la clase? Yo tendría también que tener un método para inhibir al vecino. En el caso de la música es fácil, ¿verdad? Se llama Achuela y le voy a ir a reconfigurar el equipo para que se calle. Particularmente ponen reggaetón. Recuerden, muerte al reggaetón. El rock es cultura. Discútanme sobre eso, vaya, discútanme. Entonces, yo puedo hacer inhibición lateral y entonces una columna es, entonces A, ya dijimos embriológicamente con B, con dimensiones definidas de unos 150 micros y de altura, el grosor de la corteza. C es programable y reprogramable para manejar una sola función. Ahora yo puedo procesar componentes sensitivos de esta manera porque le dedico una columna a cada modalidad sensitiva o una columna a cada parte de la sensibilidad. Por ejemplo, qué sé yo, en la corteza auditiva, ¿cómo clasificaría o cómo organizaría las columnas? A ver, idea. No, las organizo por frecuencia. Digo, esta columna va a responder a sonidos, por ejemplo, a 100 ciclos por segundo, a 100 Hz. Y esta otra va a responder a 150 y esta otra a 1500. Solo van a ser estimuladas por un tipo de estímulo. Cuando esa columna se activa y empieza a generar salida, automáticamente estás clasificando los sonidos por tono. Ya, como dice, ya alambraste las columnas para responder exclusivamente a una sola cosa. Ya hiciste mucho más fácil el proceso dentro de la corteza. Entonces, lo que vamos a ver en términos de organización se refiere a una columna en sí, o sea, internamente en una columna, y veremos cómo en algunos momentos la información cruza o pasa de una columna a la otra, ¿ok? O cómo una columna puede inhibir a la, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? A la columna vecina y hacer inhibición lateral. Y para acá le serviría, por ejemplo, hacer inhibición lateral de una columna a otra. ¿Qué tal si tengo dos músculos antagonistas con una columna? Esta columna maneja el extensor y esta columna maneja el flexor. Yo quiero contraer el flexor y al contraer la columna que señaliza para contraer el flexor, inhibe al extensor para que no estén dos músculos antagonistas peleándose el uno contra el otro. ¿Ok? Por cierto, me equivoqué con una cosa de Ramón y Cajal, que les dije que a los 13 años había destruido el portón del alcalde. Ahora me acordé, no era a los 13, era a los 11 años. Era bien tempranito el niño para hacer travesuras. Por cierto, para ser más correcto, el año del portonazo fue 1863, ¿ok? Cajal nació en 1852. Después, por supuesto, del premio Nobel, él sí se hizo patólogo y se hizo famoso y dirigió su instituto de investigación y todo, pero cuando hizo el descubrimiento, dicho sea de paso, él no era una persona, no era un científico súper reconocido. Ok, pero bueno, regresamos al asunto. Entonces, la organización que vamos a ver depende de esa organización columnar, y lo que vamos a describir aquí se refiere a una columna. Entonces, nuevamente decíamos las 6 capas.
Vamos a poner una pluma más fina. 1, 2, 3. No, separémoslo más para que se mire mejor. Entonces, 4, 5, 6. ¿Sabes? Entonces, aquí voy a tener, tengo dos maneras de verlo. Primero, vamos a la izquierda. Esta es la misma columna, solo que vamos a mostrar dos maneras diferentes de verla. La primera es el método de Cajal, que estoy tiñendo cuerpos. Y la segunda manera es el método de Weigert, donde lo que voy a pintar es mielina. ¿Ok? Para ver fibras. Entonces, ¿qué tengo? Vamos a ver cómo están los tipos de células. En anaranjado, en la capa 1, ¿ve? Más bien ya se terminó el tiempo, pero solo vamos a ver esto. Tengo las células de Cajal, mira, poquitas células. Porque, igual que lo que vimos en el cerebelo, no hay mucha población. Aquí lo que tengo arriba son conexiones, ¿correcto? En la capa 2, las células granulosas te van a dar lo que se llama el aspecto de cielo estrellado. Pero es un cielo estrellado con una perra sobredosis de estrellas. Número 2, ves que los límites entre las capas no son así como una frontera bien definida, sino que una capa tiende a transicionar con la otra. Entonces, capas 2 y 4, un montón de ¿cómo se llama? De estrellitas. La capa 4 igual. ¿Ok? Y ves que no hay ningún otro tipo de células. Estas son bien exclusivistas. En la capa 3 voy a tener células piramidales pequeñas. Son relativamente uniformes, aunque hay algunas un poquito más grandes que las otras. Ves que no están en un solo plano, sino que tienden a estar estratificadas más o menos dispersas a lo largo de la capa. Mientras que en la capa 5, aquí vamos a hacer caso que es una corteza motora. Aquí, mira, aquí hay una piramidal gigante, es el eje alrededor del cual se armó todo lo demás. Y rodeándolo piramidales pequeñas. ¿Okay? En la capa 6, bueno, aquí es donde tengo la capa 6 más abajo acá. Y por supuesto, en la capa de células piramidales hay bastantes células piramidales, aunque no tan denso como la otra. En la capa 6 tengo en verde las células fusiformes, que son bien abundantes ahí. A veces algunas escapan aquí, mira. A veces algunas escapan aquí. No son tan exclusivas de la capa. Voy a tener en negro las células de canasto. Aquí está la célula de canasto. Es que no hay muchas, no necesito muchas para inhibir. Y en amarillo, las células de Martinotti, con su axón que va para arriba. Sí, qué bonito lo que lo hice de una vez. Con su axón que va para arriba.
ves que hay bastantes células en la capa polimorfa y por eso se llama polimorfa, porque es la única capa donde tenés mezclados varios tipos de células. Y aquí la célula en canasto para recordarte que va hacia la columna vecina, ¿verdad? ¿Están trabajando sobre la columna vecina? Esta es, así vería, por supuesto, en la reacción de Cajal no vas a tener colorcitos, sino que te estoy poniendo los colores por claridad, ¿va? Poniendo los colores por claridad. Y las células de Martinotti, por supuesto, terminan ahí arriba. Ok, voy a guardar esto. Y mañana vamos a ver qué pasa con Weigert y vamos a hablar también de los circuitos, de la circuitería cortical, porque hasta ahorita estamos viendo las células, pero vamos a ver, mañana el tema es los circuitos corticales y cómo funciona la corteza, ¿ok? O sea, cómo está la conexión. Así como vimos en el cerebelo, vamos a ver el diagrama de circuitos, ¿ok? ¿Preguntas?